Hemos visto entonces en nuestra anterior clase cómo hay diferentes clasificaciones del derecho, ¿no? Una clasificación que nos divide desde Cicerón en derecho privado y derecho público. Una clasificación que, además del derecho privado y el derecho público, ya nos maneja otra perspectiva o otra forma de ver el Estado, ¿no? Este derecho social en el cual el Estado ya no actúa con su poder de imperio, sino que tenemos un Estado que ya es más protector, ¿no? Es decir, ahí nosotros podemos encontrar ramas del derecho como el derecho agrario, derecho de trabajo, derecho de seguridad social, ramas que al final van a tener un Estado protector, ¿no? Ya no va a ser como el derecho penal en el cual el Estado tiene un jus puniendi o un derecho de castigar, ¿no? Ya no va a ser un Estado que cuando no pagas impuestos te va a ejecutar, es decir, que va a recaer o va a caer sobre tus bienes, ¿no? Entonces, esa es una segunda clasificación, ¿no? Por eso tenemos tres partes que dicen derecho, derecho y derecho. Y tenemos una tercera perspectiva que es expresada o explicada por uno de los grandes juristas y grandes filósofos del derecho, que es Hans Kelsen. Nos dice, no existiría una división y el derecho emana, todo el derecho emana del Estado, por lo cual, al emanar todo del Estado, no tendría mucho sentido distinguir entre derecho privado y público. Para eso es que hemos visto, ¿no?, estas divisiones, para ver dónde está el derecho. Esto que está en nuestro programa como ubicación del derecho, ¿no? Ubicación del derecho civil. Y nosotros lo estamos ubicando y estamos diciendo, a ver, ¿a qué géneros pertenece? Entonces yo les decía, la primera parte para definir al derecho civil es encontrar su género próximo. Entonces nosotros tenemos tres opciones de clasificación, ¿no? Obviamente ustedes que van a leer mucho más en un futuro tal vez vean diferentes clasificaciones, otras clasificaciones aparte de estas tres, en las cuales ustedes van a poder ubicar al derecho civil, ¿no? Ustedes entonces dirán, el derecho civil es la rama, aquí derecho, ¿no?, la rama del derecho en primer lugar, ¿no? ¿Pero de qué derecho? Del derecho privado, pero no solo del derecho privado, porque puede ser derecho privado interno o externo, habíamos visto, ¿no? Entonces, el derecho civil es la rama del derecho privado interno. Esa es una opción, ¿no? En la segunda clasificación diríamos lo mismo, es la rama del derecho privado interno. Y en una tercera clasificación, si nosotros queremos obviar el derecho privado interno, nosotros diríamos el derecho civil es una rama del derecho, ¿no ve? Entonces, de esa manera nosotros estamos identificando cuál es el género al que pertenece para definir concretamente, ¿no? Pero una vez que hemos identificado cuál es el género al que pertenece, nosotros tenemos que hallar cuáles son las diferencias específicas. ¿Y cómo sabemos cuáles son las diferencias específicas del derecho civil? Estableciendo qué es lo que estudia el derecho civil. Estimados estudiantes, el derecho civil se ha considerado una rama residual del derecho por algunos autores. Algunos autores nos dirán que el derecho civil es uno de los más antiguos, claro está, ¿no? Una de las ramas más antiguas del derecho, pero que de a poco del mismo se han ido desprendiendo otras ramas del derecho, ¿no? Anteriormente, el derecho civil regulaba la propiedad privada y la propiedad privada, digámoslo así, en la relación con las cosas lo era todo, pero posteriormente, por ejemplo, se distingue la propiedad privada de la propiedad agraria. Entonces se crea una nueva rama, el derecho agrario. Anteriormente, dentro del derecho civil, también se encontraba el derecho del trabajo, ¿no? Pero posteriormente, tras las victorias, digámoslo así, históricas y tras los fenómenos que se han ido dando, se va desprendiendo el derecho laboral también del derecho civil. Anteriormente, incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, el derecho de familia en algunas legislaciones sigue formando parte de los códigos civiles, sigue formando parte del derecho civil. Sin ir muy lejos, nosotros nos vamos a la legislación argentina, nosotros analizamos qué leyes tiene Argentina y si revisamos el Código Civil argentino, todavía encuentra regulado el derecho de familia. Pero nosotros, cuando vemos nuestra realidad, nosotros nos damos cuenta que el derecho de familia ya se ha desligado del derecho civil. Entonces, por eso se dice que el derecho civil es residual.
porque termina quedándose con todas las instituciones o institutos jurídicos eh, que han quedado, ¿no? Tras esa, digámoslo así, ese fenómeno de disgregación, podríamos decirle, o ese fenómeno de independencia que se ha ido dando de otras ramas del derecho, ¿no? Obviamente el derecho penal ha sido paralelo y es muy antiguo igual. Ustedes cuando vean el derecho, la materia de derecho penal, van a ver que esto se remonta hasta el Código de Hammurabi, ¿no? Entonces, ustedes tienen que comprender por qué el derecho civil regula lo que regula, ¿no? Por eso es que es importante esta rama. Esta rama termina siendo importante porque nos va a establecer ciertos principios generales, ¿ya? Nos va a establecer ciertos principios generales para todo el derecho, nos va a ayudar a comprender el derecho en general, ¿ya? Por ejemplo, la relación jurídica y el estudio que hace el derecho civil de la relación jurídica, ustedes van a poder verlo en casi todas las áreas del derecho, ¿no? Aspectos muy genéricos que se han desarrollado y que se han estudiado por el derecho civil, pero que de a poco cada especialidad va, digamos, modificando o va dándole ciertas matices o va generando sus propios principios, ¿no? Ustedes ya han visto la materia de introducción al derecho o teoría general del derecho. En esta materia, ustedes han podido ver, ¿no? Que, como diríamos, que hay ciertos principios generales del derecho. Y al final, el derecho civil termina, como diríamos, en un momento te doy la palabra, Ronald. El derecho civil termina también ayudándonos a aclarar esto. Continuemos entonces. Y ahora, ¿qué es lo que estudia entonces el derecho civil? ¿Con qué ramas de estudio, con qué institutos jurídicos a qué institutos jurídicos se va a dedicar? Voy a hacer un paréntesis para explicarles qué es un instituto jurídico. Un instituto jurídico es un conjunto de normas jurídicas inherentes a una sola materia, ¿ya? Este es un término técnico jurídico. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, el instituto jurídico de la familia o el instituto jurídico del matrimonio, ¿no? ¿Y a qué se va a referir el instituto jurídico del matrimonio? A todas esas normas jurídicas que van a regular el matrimonio. Cuando nosotros hablamos, por eso, por ejemplo, del instituto jurídico de la propiedad agraria, todas las reglas que se refieran a la propiedad agraria van a ser ese instituto jurídico. ¿Se entiende? Hasta ahí. Si no, en un momento más vamos a aclarar. Entonces, ¿qué institutos jurídicos va a estudiar el derecho civil? Entonces, el derecho civil va a realizar el estudio de institutos jurídicos extrapatrimoniales y patrimoniales, ¿ya? Extrapatrimoniales se va a referir a ciertos derechos que no pueden ser avaluables en dinero, ¿ya? Que no podemos nosotros darles un valor específico en dinero. Dentro de estos, nosotros vamos a encontrar a la persona y los derechos de la personalidad. Derechos cuya violación puede generar efectos patrimoniales. Eso no significa que le estemos poniendo un precio a la persona, ¿no? Así como la regulación del inicio de la personalidad y su fin. A ver, vamos a ir aclarando cada uno de estos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, el derecho nos va a decir quiénes son personas, cuándo empieza uno a ser persona, porque la persona, estimados estudiantes, va a ser aquel sujeto idóneo o apto para tener derechos y obligaciones. Es un concepto sumamente importante del derecho y esta es la rama del derecho civil que nosotros vamos a estudiar en nuestra asignatura, ¿ya? Se dice que es extrapatrimonial porque evidentemente, ¿no? La persona no puede evaluarse en dinero. No podemos decir este tipo vale $30,000 o este tipo vale $300,000, no. En realidad puede tener efectos patrimoniales cuando se vulneran ciertos aspectos de la personalidad, pero eso no significa que tenga un precio, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, no tiene un precio la persona. Y eso lo han debido ver también en la asignatura de teoría de la responsabilidad. Cuando uno lleva, por ejemplo, esto de los daños morales, ¿no? Han debido ver, los daños morales no son avaluables en dinero, ¿no? Y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo
permite que el juez discrecionalmente establezca cuál es el monto para indemnizarle a una persona a la cual se ha generado daños morales. Entonces, ese es el primer aspecto que estudia el derecho civil, ¿ya? Por eso es tan importante, porque uno, desde que es persona, tiene derechos, ¿no ve? Desde que es persona, y bueno, esta calidad de persona se establece jurídicamente. Es el derecho civil el que nos va a establecer desde qué momento uno puede tener derechos y también desde qué momento puede constreñirse a ciertas obligaciones, es decir, puede obligarse ante algo. Pero además de derechos extrapatrimoniales, que ya hemos identificado nuestra área de estudio, es decir, lo que vamos a estudiar en esta materia específicamente, el derecho civil estudia ciertas relaciones jurídicas patrimoniales, es decir, aquellas que pueden llegar a ser avaluables en dinero, ¿no? Y concretamente son 3 los institutos jurídicos que va a estudiar y que los van a ver en las siguientes materias. Ustedes en Derecho Civil 2 van a revisar derechos reales, ¿ya? ¿Qué es derecho real? El derecho real va a implicar una relación en virtud de la cual una persona tiene sometido un bien y se va a beneficiar del mismo bien, ¿no? Ante determinados sujetos de la sociedad. Por ejemplo, ustedes, respecto a sus dispositivos móviles o computadoras, es decir, a las que ustedes están usando en este momento para pasar clases, ustedes tienen derecho propietario respecto a las mismas, ¿no? Es una relación que tienen de abuso del bien, digámoslo así, haciendo cita del antiguo derecho romano, pero diríamos, están en una relación de beneficio económico, ¿no? Se están beneficiando económicamente, socialmente, del bien que ustedes tienen. Eso se lleva en derechos reales. Se lleva qué tipos de cosas hay en el mundo, ¿no? O sea, hay una clasificación inmensa de las cosas y qué tipo de derechos pueden recaer sobre las cosas. Eso es lo que van a llevar ustedes en la siguiente asignatura de Derecho Civil. Derechos reales, ¿ya? Les voy aclarando entonces, para ver, y el derecho civil es inmenso, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo eso y analizando. Los derechos reales va a ser entonces el segundo aspecto que estudia el derecho civil. Además de los derechos reales, estimados estudiantes, el derecho civil va a regular las obligaciones en general, las relaciones entre personas determinadas para la satisfacción de intereses pecuniarios. Nosotros día a día estamos, lo que ustedes mismos me han dicho, ¿no? Día a día, el momento que yo me compro algo de una caserita, día a día, el momento que yo estoy pagando, qué sé yo, algún servicio, estamos ante ciertas relaciones de carácter patrimonial. Obligaciones, estimados estudiantes, tiene su raíz etimológica en la palabra obligare, que significa ligarse en razón de. Mediante las obligaciones, nosotros nos ligamos a otra persona para cumplir con una prestación, ¿no? Es decir, cuando nosotros compramos de un catálogo de Ésica, por ejemplo, un perfume, ¿no? Podemos comprar un perfume, hay una relación, entonces nosotros nos estamos ligando porque nos estamos comprometiendo a pagar, por ejemplo. Las obligaciones es el género, ¿ya? Y dentro de las obligaciones están los contratos. Las obligaciones es lo que ustedes van a llevar en Derecho Civil 3, ¿no? En Derecho Civil 3 les van a estudiar las obligaciones en general. Van a ver que no solo es el contrato la única forma mediante la cual una persona puede obligarse ante otra. Van a ver otros institutos jurídicos como por ejemplo, el enriquecimiento sin causa, ¿no? Cuando uno se enriquece a costa de otra persona, pero que al final eso le obliga a restituir el dinero en la medida que se ha enriquecido, ¿no? O el pago de lo indebido, cuando uno paga a una persona algo, un dinero que no le debía, por ejemplo, esta persona que ha recibido el dinero va a quedar obligada a devolver el dinero. O el hecho ilícito, ustedes han visto en teoría de la responsabilidad el hecho ilícito, ¿se acuerdan, no? El hecho ilícito o el delito, cuasi delito, el delito civil, como le decían, ¿no? Eso han debido ver con sus docentes de teoría de la responsabilidad. Es una forma mediante la cual surge una obligación, que es esa obligación de reparar el daño, lo que ustedes ya han revisado. Entonces, en primer lugar están las obligaciones. Y uno de los
¿cómo diríamos? Dentro de las obligaciones, que es el género, está la especie, que son los contratos en particular. El contrato, ustedes, bueno, aquí tenemos un pequeño concepto, es un acuerdo de voluntades en virtud del cual dos o más partes acuerdan crear, modificar o extinguir una situación jurídica, ¿no? Mediante el contrato, una persona ya cambia su situación, es decir, antes era un tipo libre, pero después es vendedor, o después es comprador, o después es acreedor anticrecista, o después es, qué sé yo, arrendador, arrendatario, donador, donatario, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas relaciones contractuales, y eso es lo que ustedes van a llevar en la asignatura de Derecho Civil 4. Es decir, de las obligaciones, cobra tal trascendencia esta rama que requiere ser estudiada con detenimiento, ¿no? Entonces, se estudian las obligaciones en general y los contratos en particular. Finalmente, dentro del derecho civil sustantivo, ustedes han visto en la materia de introducción al derecho la diferencia entre derecho civil adjetivo y sustantivo, ¿no? Dentro del derecho civil sustantivo, ustedes van a encontrar el derecho de sucesiones, ¿no? Dentro del derecho civil, lo que estudia. Y el derecho civil, bueno, el derecho de sucesiones nos va a establecer la sucesión por causa de muerte, la transmisión de los bienes por causa de muerte, ¿no? La misma puede ser legal, la misma puede ser por testamento, nos va a establecer qué tipos de testamentos hay, nos va a decir cuánto le corresponde por legítima a una determinada persona, cuánto le corresponde al hijo, cuánto le corresponde a la esposa, cuánto le correspondería a los padres si es que no hay hijos. Entonces es muy linda también esta rama del derecho, ¿no? Es muy, muy interesante. De esta manera, entonces, vemos que el derecho civil estudia no solo a las personas, ¿no? Y han visto, es amplio el campo de estudio del derecho civil. Encontramos, entonces, el derecho de sucesiones, y esto es lo que ustedes van a revisar en la asignatura de Derecho Civil 5, ¿no? Derecho Civil 5. Finalmente, el derecho civil termina estudiando la protección jurisdiccional de los derechos. Esto que en nuestro Código Civil lo encontramos en el artículo 1449 y siguientes, ¿no? En los artículos 1449 y siguientes. De a poco se ha ido, obviamente, desvinculando, diríamos, o se ha ido independizando el derecho procesal, ¿no? El derecho procesal se va a encargar del estudio del método para la solución de controversias. Entonces, ahí ustedes van a estudiar el proceso, eso van a ver en derecho procesal civil. Pero nosotros, en cada una de las ramas que vemos en derecho de la personalidad, en derechos de la personalidad, derechos reales, obligaciones, vamos a ver cómo se protege también cada uno de estos derechos, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros ya podemos definir, después de comprender todo esto, que seguro es muy cansador, seguro les ha cansado escucharlo, nosotros ya podemos decir qué es el derecho civil, después de entender todo esto, ¿ya? Podríamos decir entonces que el derecho civil es una rama del derecho privado interno, o podemos decir el derecho civil es una rama del derecho que se encarga de estudiar relaciones jurídicas entre particulares, concretamente relaciones de carácter extrapatrimonial como los derechos de la personalidad y la persona en sí, ¿no? Así como relaciones jurídicas patrimoniales, dentro de las cuales encontramos los derechos reales, las obligaciones en general y los contratos en particular, así como el derecho de sucesiones y finalmente la protección jurisdiccional de los derechos. Ahora sí, podemos entender qué es el derecho civil. Ahora sí sabemos qué estudia el derecho civil. Y se habrán dado cuenta ustedes que es una rama sumamente extensa. Lo interesante de esta rama es que es sumamente sistemática, ¿no? Entonces, cada uno de los conceptos que nosotros aprendamos acá lo van a ver en derechos reales, lo van a ver en obligaciones, lo van a ver en contratos y también van a revisarlo en sucesiones, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, vamos a ver desde cuándo uno tiene capacidad jurídica y desde cuándo uno tiene capacidad de obrar, es decir, desde cuándo uno puede adquirir derechos y desde cuándo uno puede defender sus derechos, ¿no? Desde qué edad el legislador establece eso en la materia de personas. Y eso ustedes van a ver, ¿no? Por ejemplo, en derecho de sucesiones van a ver la capacidad para testar. ¿Quiénes pueden
¿Quiénes pueden instituir herederos en mérito a un testamento, ¿no? ¿Quiénes son capaces? Y ese es un concepto que lo aprendemos aquí. Ustedes van a ver, por ejemplo, en derechos reales van a ver la clasificación de las cosas, ¿no? Cuando vean ustedes contratos, van a ver que los contratos se celebran respecto a determinadas cosas. Y así van a ver una interrelación entre todas las ramas que termina estudiando el derecho civil, ¿no? Entonces, es por eso sumamente importante que nosotros analicemos y recordemos cada una de estas y que recordemos principalmente este concepto, que no nos olvidemos lo que regula el derecho civil. Bueno, ha sido muy complejo, ¿no? Ha sido muy complejo y ya sabemos qué es el derecho civil. Ha sido cansador explicarlo, pero lo hemos logrado. Ya sabemos qué es el derecho civil. El derecho civil se va a estudiar también la relación jurídica, ¿no? La relación jurídica ustedes la han podido estudiar seguramente en la asignatura eh, de Teoría General del Derecho o también llamada Introducción al Derecho. Y bueno, la relación jurídica nos va a ayudar a comprender qué hechos de la vida son trascendentes para el derecho y qué hechos de la vida no lo son. Dentro de los elementos de la relación jurídica, nosotros encontramos los sujetos, el objeto de la relación jurídica y la relación jurídica propiamente dicha, ¿no? Que van a tener un vínculo jurídico también. ¿Quiénes son sujetos de derecho? ¿Qué es el sujeto de derecho en la relación jurídica? El sujeto de derecho, estimados estudiantes, va a ser todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por tanto, puede ser toda persona individual y colectiva. ¿Ya? Toda persona individual o colectiva. Nosotros vamos a estudiar a profundidad qué es una persona individual, qué es una persona colectiva dentro del análisis ya de esta nuestra asignatura, ¿no? Pero baste decir por ahora que el sujeto de derecho en la relación jurídica va a ser cualquier persona individual o colectiva. Dentro de las entidades colectivas, ustedes van a conocer asociaciones, fundaciones, también son personas colectivas, las sociedades, por ejemplo, en derecho comercial, eso lo van a llevar en la asignatura correspondiente, también son personas colectivas, por ejemplo, ciertas instituciones del Estado, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el sujeto del derecho? El sujeto de derecho, entonces, cualquiera de estas personas. Para satisfacer sus intereses, las personas usualmente ejercen la voluntad dentro de la relación jurídica, bueno, la voluntad que les reconoce el orden jurídico, ¿no? Es decir, si yo quiero contratar a, a un grupo musical para mi matrimonio, entonces lo hago, ¿no? Tengo reconocido por ley esa voluntad, tengo reconocida ese poder, esa potestad, digámoslo así, de voluntad, de poder ejercer mi voluntad para formar parte de relaciones jurídicas. Pero puede suceder también que el interés pertenezca a una persona y el poder de voluntad a otra. ¿A qué vamos con esto? Puede suceder que, por ejemplo, esto se va a dar, a ver, puede suceder que una persona tenga el interés directo en beneficiarse, digámoslo así, con eh, con el, con el negocio jurídico que pudiera darse, pero es otra persona la que me representa. Es así que las personas, por ejemplo, las personas individuales, pueden celebrar ciertos negocios jurídicos, ciertos contratos, digámoslo así, más comúnmente conocidos, por medio de sus representantes, ¿no? Ustedes deben conocer, por ejemplo, la palabra apoderado, ¿no? Han debido escuchar día a día, ¿no? Es el apoderado del vendedor, es que tiene poder, ¿no? Esta es una persona que va a obrar en nombre de otra, por ejemplo. También puede darse en el caso de los incapaces, ¿no? ¿Quién es incapaz? Eso lo vamos a estudiar en esta materia cuando revisemos la personalidad y la capacidad. Pero ¿quién es un incapaz? Es aquel que todavía no es apto, todavía no es idóneo, según el ordenamiento jurídico, para adquirir ciertos derechos y ciertas obligaciones. Por ejemplo, un menor de edad no va a tener la capacidad negocial, es decir, el ordenamiento jurídico no le va a otorgar, ¿no?, la posibilidad que él mismo pueda celebrar contratos.
porque considera que sus capacidades cognitivas, es decir, el conocimiento, y volitiva, es decir, su voluntad, no están suficientemente desarrolladas, ¿no? Entonces, o los interdictos, es decir, ciertas personas que van a tener alguna enfermedad que disminuye su inteligencia, ¿no? Progresivamente. Entonces, ¿qué personas van a obrar en nombre de estos? Serán los padres, en el caso de los menores, y serán los tutores, en el caso de las personas declaradas interdictas, ¿no? Eso ya vamos a ir analizando igual en esta materia. En el caso de las personas colectivas, por ejemplo, asociaciones, fundaciones, se puede realizar un negocio jurídico, es decir, se puede formar parte de una relación jurídica mediante sus administradores, ¿no? El administrador, qué sé yo, de la asociación de vendedores minoristas del mercado 16 de julio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona los va a representar y va a celebrar ciertos actos jurídicos y va a formar parte de una relación jurídica en nombre de la persona colectiva, como le llaman, ¿no? En nombre de esta asociación. También el titular del derecho puede ejercer su voluntad en beneficio de otra persona, ¿no? Es decir, yo puedo celebrar, por ejemplo, un contrato a favor de mi estudiante José Leonardo, por ejemplo, podría ser, ¿no? Es tan buen estudiante que yo he decidido celebrar un contrato de compra-venta para darle o sea, a su nombre, ¿no? Para que él mismo pueda pedir el libro, ¿no? Ustedes esto van a ver en materia de contratos, ¿no? Hay un famoso contrato que se llama la estipulación a favor de un tercero, ¿no? Por ejemplo, los seguros. Ustedes van a ver en materia de seguros, por ejemplo, ¿no? A ver, yo, digamos, celebro un contrato con el seguro para que cuando yo me muera, este seguro le dé dinero a mis hijos, digamos. Entonces, puede suceder, ¿no? Que uno forme parte de una relación jurídica en beneficio de los intereses de una tercera persona que no es parte directa de la relación jurídica, si se dan cuenta. Los sujetos pueden ser individuales, lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? El hombre considerado como persona individual, nosotros somos personas individuales. O pueden ser personas colectivas, ¿no? Los sujetos pueden ser también colectivos, una reunión de bienes afectados o un conjunto de personas que tienen fines comunes, ¿no? Eso vamos a ver cuál es la diferencia cuando nos toque revisar a cabalidad o con más detalle las personas jurídicas, o también llamadas por la doctrina francesa personas ficticias. Se ha sostenido por algunos juristas, entre ellos Binscheid, que existen derechos sin sujeto, como la herencia yacente. Sin embargo, esta situación solo sería una expectativa de derecho, ¿no? Binscheid nos decía, a ver, ¿qué pasa si uno muere y todavía nadie reclama la herencia? Entonces, estaríamos ante un derecho que no tiene sujeto, ¿no ve? Eso es lo que nos dice Binscheid. Sin embargo, la teoría predominante nos establece que siempre hay sujeto en la relación jurídica, ¿ya? Entonces, este es el primer elemento de la relación jurídica. Tenemos, además, el objeto del derecho que va a formar parte de la relación jurídica. El objeto va a estar constituido por el derecho o la prerrogativa que va a tener un titular, ¿no? En el derecho de propiedad, el objeto van a ser los beneficios que tiene el dueño, por ejemplo. A ver, vamos a ir desglosando esto de a poco. Yo tengo tengo este bolígrafo. Soy titular, soy propietario del bolígrafo, entonces voy a tener prerrogativas sobre el mismo. A eso se refiere el objeto del derecho, ¿no? A las prerrogativas o derechos que tiene uno en la relación jurídica. Más simple, ¿no? Expresarlo con un ejemplo de un contrato. Por ejemplo, Rocío, Rocío Calle, digamos que celebra un contrato de, a ver, imaginemos, arrendamiento, digamos, ¿no? Un contrato de arrendamiento en el cual ella va a vivir en un pequeño departamento, entonces ella va a tener una prerrogativa respecto al arrendador, ¿no? A lo que le llaman propietario, pues, pero técnicamente se llama arrendador y arrendatario, ¿no? Entonces va a tener ella un derecho respecto al arrendador. Ese es el objeto del derecho, ¿ya? Esa prerrogativa, esa facultad que tiene. Entonces ella va a tener esa facultad de exigirle
a este sujeto, que va a ser denominado sujeto pasivo, que, bueno, le entregue el bien en primer lugar, ¿no? Que le entregue el departamento que va a alquilar. Posteriormente va a tener derechos que van a emanar de la misma ley, ¿no? Va a tener derecho a que el arrendador realice los gastos de mejoras, por ejemplo, o los gastos, las reparaciones ordinarias, como se llaman, ¿no? También, es decir, si la pared está mal, entonces el arrendador va a tener que cubrirlas. Entonces, hay ciertas prerrogativas que se generan en la relación jurídica y estas prerrogativas van a ser el objeto del derecho. Los objetos del derecho pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser cosas, latu sensu, cosas materiales, objetos del mundo distintos al hombre, perceptibles por los sentidos, ¿no? Si yo le compro, por ejemplo, a una persona, qué sé yo, un perfume, como habíamos dicho hace un momento en nuestro ejemplo, bueno, voy a estar interesado en una cosa material, ¿no? O si es que le compro un plato de comida a alguien, ¿no? Entonces también va a ser material. Pero también hay cosas no materiales, cosas inmateriales, cosas incorpóreas, que solo las podemos entender mediante la inteligencia. Así se va a dar, por ejemplo, respecto a los derechos de autor, ¿no? Es decir, tener, por ejemplo, alguien que crea una bonita canción o una canción famosa de esas, ¿no? Que a ustedes tanto les gusta, de esas que pueden estar de moda. Entonces, bueno, va a tener el autor de la misma, va a tener pues cierto derecho sobre esta obra del ingenio humano, que no podríamos entenderla de otra forma si no fuera por el solo entendimiento, ¿no? Si no fuera por el entendimiento. No la podemos captar necesariamente por, por los sentidos, ¿no? Puede plasmarse en un CD, sí, pero la música como tal es lo que le pertenece, ¿no? Y la música no está en el CD mismo. Por ejemplo, yo, por tener un libro de Shakespeare, no soy propietario de la obra de Shakespeare, ¿no? Shakespeare va a ser, digámoslo así, quien tiene derechos intelectuales sobre esto, ¿no? Shakespeare ha sido titular de esto. También dentro de las cosas inmateriales van a estar fuerzas de la naturaleza que el hombre ha descubierto y utiliza en la satisfacción de sus intereses. Por ejemplo, el gas, ¿no? Que no puede necesariamente, bueno, ¿cómo diríamos? Que no puede tocarse, digámoslo así, no podemos necesariamente sentirlo, pero el hombre sí se ha dado modos, ¿no? Para poder medirlo, para poder también transportarlo, etcétera. Entonces hay cosas materiales e inmateriales que pueden formar parte de las relaciones jurídicas. También ha manifestado la doctrina, y en el texto de base al menos, ustedes van a poder ver en el texto de Romero Sandoval, que la persona jurídica, o la persona humana, puede formar parte de las relaciones jurídicas como objeto. Cualidades de la misma denominadas derechos de la personalidad. Estimados estudiantes, esto es lo que nosotros vamos a estudiar también, ¿no? Los derechos de la personalidad. Nosotros tenemos ciertas características. Por ejemplo, yo estoy vivo. Por ejemplo, Rocío Calle Vilca tiene un nombre, tiene un apellido. Por ejemplo, Franz tiene prestigio ante sus vecinos, ante sus colegas de trabajo. Entonces, estas son cualidades, ¿no? Y sobre esas cualidades de la persona, nosotros tenemos derecho. Eso es lo que han distinguido, ¿no? Los italianos, cuando nosotros revisamos a Francesco Messineo, por ejemplo. Él nos dice, hay ciertas cualidades del hombre sobre las cuales nosotros podemos tener derecho. Entonces, pueden formar parte de la relación jurídica esos derechos, ¿no? Por ejemplo, como habíamos dicho, Franz tiene derecho al honor, honor subjetivo y honor objetivo. Eso que vamos a estudiar después. Tiene derecho, pero a tener cierto prestigio ante su sociedad y tiene derecho a que nadie atente ese honor, ¿no? Que nadie venga y lo difame, que nadie emita ciertas injurias, ciertas calumnias respecto a él. Entonces, hay una relación jurídica también acá. Es decir, son las personas que son sujetos pasivos y Franz es sujeto activo y el objeto es su honor. Entonces, ellos tienen una prestación, tienen una obligación de abstenerse de hacer cualquier daño a su honor, ¿no? Tenemos también otras personas, nos dicen, ¿no? Pueden ser objeto tal vez de las relaciones jurídicas.
o pueden formar parte, ¿no? Pueden constituir parte de estos intereses. Extrapatrimoniales, como en el derecho de familia, por ejemplo, uno que tiene la autoridad paterna sobre los hijos, prestaciones que debe realizar una persona, ¿no? Esto que les he dicho del derecho de obligaciones. Muchas veces el objeto puede recaer sobre otra persona, ¿no? Supongamos que Vilma Aika es una brillante pintora, ¿no? Y es reconocida, y yo por eso quiero que ella me haga una pintura y me la entregue. Entonces, puede suceder, entonces, si se dan cuenta, acá el sujeto activo soy yo que puedo exigirle esto cuando ella obviamente ha aceptado. Y el sujeto pasivo es ella, ¿no? Y el objeto va a ser justamente que ella tenga que hacer una pintura. Entonces, a esto se refiere prestaciones que debe realizar una persona. Ella tiene que hacer una pintura para entregármela después. ¿Verdad? Los derechos también pueden formar parte de una relación jurídica, pueden ser objeto de una relación jurídica, y eso es complejo, ¿no? Eso es un poco más complejo. Hay una figura que ustedes van a ver en sus sesiones que se llama, y en contratos más que nada, que se llama la venta de herencia, ¿no? Supongamos que Ronald, mi tocayo, tenía un tío muy lejano, ¿no? Y bueno, no había tenido descendencia ni nada, había fallecido y le había dejado todo a él, ¿no? Y él tiene esa situación de heredero. Él puede vender ese derecho que tiene. Él puede vender ese derecho. Entonces, también los derechos pueden ser objeto de una relación jurídica. Otra opción, aquí tenemos el ejemplo de la prenda de crédito, ¿no? Eso les debe parecer raro, ¿no? Ustedes conocen la prenda, claro, ¿no? Seguro alguna vez han ido a una casa de empeños o seguro alguna vez estando con sus amigos, ¿no? Han dicho, a ver, ya, no hay dinero, pero a ver, pondremos voy a dar mi celular, ¿no? Para, qué sé yo, para ir a comprar algo. Entonces, doy mi celular, ya casera, fíame, a ver, un refresco y una bolsa de papas, ¿no? Entonces, toma mi celular, una prenda, ¿no? Pero puede suceder muchas veces que yo tenga un crédito. Por ejemplo, que Ronald me deba a mí dinero y tenemos un título constitutivo. Y yo le diga, a ver, yo tengo este crédito, casera, y como no tengo ahorita plata, te doy como prenda este crédito. Entonces, tú vas a poder cobrarlo después. Más o menos así, ¿no? Es la figura. Obviamente ustedes lo van a llevar con más detenimiento cuando les corresponda la asignatura correspondiente. Pero para que vean, ¿no? Esto es para que vean qué tipo de cosas, qué tipo de derechos o qué es el objeto del derecho como tal, ¿no? Algunos autores también manifiestan que existen derechos sin objeto, ¿no? Derechos de la personalidad, lo que vamos a estudiar. Sin embargo, no es posible, ¿ya? Los derechos de la personalidad, ¿qué nos dicen? El sujeto nunca puede ser, la persona nunca puede ser objeto de una relación jurídica. Es decir, por ejemplo, vender, ¿no? Antes, obviamente, en el derecho romano había, ¿no? La capitis diminutio máxima, es decir, que una persona perdía sus tres estatus, el estatus libertatis, el estatus familiae y el estatus libertatis familiae y el estatus civitatis, es decir, él perdía toda su condición de ciudadano, perdía su condición de libertad y perdía su vínculo familiar cuando uno no cumplía su obligación y se volvían esclavo, ¿no? Y bueno, sí, las personas podían venderse en aquel tiempo, pero posteriormente el derecho evoluciona y la persona no podría ser parte de relaciones de propiedad. Entonces se rechaza esto, ¿no? O sea, de que habría derechos sin objeto. ¿Por qué? Porque como les he dicho, ¿no? En realidad, en los derechos de la personalidad, el objeto no es la persona misma, sino ciertas cualidades, ciertos atributos de la persona. De esta manera, entonces, llegamos al último de los elementos, la relación jurídica, algunos le llaman vínculo jurídico. ¿Qué es esto? Es la relación de la vida real regulada por el derecho, ¿no? Ustedes probablemente, voy a tratar de explicarles yo el tema de la teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos, que es muy importante, pero probablemente, tal vez al final de la asignatura. Pero esto lo van a estudiar más en obligaciones, en contratos, correspondería, ¿no? La teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos. ¿Qué nos dice? Hay hechos jurídicos, pero también hay hechos ajurídicos, ¿no?
Obviamente es un poquito más complejo, pero ustedes van a ver eso y lo han debido ver, ¿no? Es decir, por ejemplo, salir al cine con su enamorado, digamos, alguna chica del curso, no va a tener pues trascendencia jurídica. Posteriormente tal vez sí, ¿no? Si es que hay matrimonio, no sé, pero en ese instante no hay relación jurídica, porque no termina siendo trascendente para el derecho. O por ejemplo, que haya un eclipse solar, ¿no? Y no genere mayor trascendencia, entonces no es un hecho jurídico como tal. Pero hay ciertas relaciones de la vida real que se establecen en la norma jurídica, ¿no? Eso que han debido ver en oratoria y argumentación jurídica, ese supuesto de hecho, ese tatbestand de la norma que le llaman, ¿no? Es necesario entonces para que estemos ante una relación jurídica, una relación cualquiera de la vida real, pero esta relación de la vida real tiene que estar regulada por el derecho positivo. Es decir, el derecho positivo, ¿a qué se refiere? El derecho que está ahí, porque viene de positum, ¿no? Positivo viene de positum, que significa puesto. Entonces, el derecho que está ahí, si es que reconoce esa, si es que reconoce esa relación de la vida real para que tenga efectos jurídicos, entonces recién estamos ante una relación jurídica. Aspecto importante que tienen que tomar ustedes en cuenta. A ver, para Planiol, la relación jurídica no puede existir entre una persona y una cosa. Esto sería un contrasentido. Uh, para la definición de todo derecho, a ver, por definición, todo derecho es una relación entre personas, ¿ya? A ver, hay diferentes perspectivas. Algunos autores nos manifiestan que la relación jurídica puede darse entre personas y cosas. Es decir, yo qué sé yo, con mi computadora, con un bien inmueble, y habría supuestamente una relación jurídica. Otros autores dicen que existirían también en relaciones de propiedad o de posesión de un bien, ¿no? Que sí habría relación jurídica. Sin embargo, al final la teoría predominante nos dice que la relación jurídica tiene un sujeto activo y tiene un sujeto pasivo. Y cuando yo tengo un determinado bien, por ejemplo, a ver, un juego de lápices que es de mi propiedad, en realidad hay una relación jurídica en la cual todos son sujetos pasivos, ¿ya? Todos tendrían que respetar el derecho de propiedad que yo tengo sobre esa cosa. La relación jurídica entonces tiene un sujeto activo que tiene una determinada facultad, un sujeto pasivo constreñido a cumplir una conducta, ¿no? Constreñido, obligado, es decir, que tiene que cumplir cierta conducta. Y tiene un objeto. El objeto en los derechos reales, en los derechos reales el sujeto pasivo es todo el mundo que tiene que respetar que uno tiene titularidad sobre un determinado bien. Y en los derechos personales de crédito u obligacionales, en estos de obligaciones que van a ver después, el sujeto activo es el acreedor y el sujeto pasivo es el deudor. Y el objeto es una prestación del deudor, un dar, hacer o no hacer. A ver, esquematizado todo esto que hemos visto, esta es la relación jurídica, ¿ya? A ver, más simple, ¿no? Después de haber explicado así de nuevo exhaustivamente, obviamente es mucho más largo cuando ustedes lo revisan en los textitos. A ver, tenemos un sujeto activo en la relación jurídica, que es una persona natural o jurídica. Entonces, por eso es importante que veamos personas, por eso es importante que introduzcamos nuestra materia, ¿no? Que revisemos esta materia de personas. A ver, sujeto activo es una persona natural o jurídica. Sujeto pasivo, también una persona natural o jurídica. El sujeto activo de la relación tiene derecho a exigir una conducta del sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo está obligado a desempeñar una determinada conducta, por ejemplo, en una prestación de hacer, ¿no? Cuando tú le contratas a uno de los más famosos cantantes de cumbia para ir a tocar a tu matrimonio, entonces eso es una prestación de hacer, ¿no? No es que te tiene que entregar sus instrumentos, tiene que hacer algo. Puede ser hacer o no hacer, ¿no? También dar, hacer o no hacer, entregar un determinado bien, por ejemplo, en una compra-venta, eso ya lo van a ver después, ¿no? O no hacer, abstenerse de algo. Pueden celebrarse contratos de abstención. Por ejemplo, en nuestro Código Civil establece que un propietario puede obligarse a no vender su propiedad durante un tiempo razonable, ¿no? Tiene que ser temporal, pero puede obligarse a no vender su propiedad. Y el objeto es la prerrogativa que tiene el titular, es decir, esa facultad que tiene
el titular, eso que puede exigir, ¿no? Es una entidad material o inmaterial sobre la cual existe un interés. Y esto va a estar unido por un vínculo jurídico, ¿no? ¿Y por qué existe vínculo jurídico? Porque es la norma jurídica la que le da relevancia. La norma jurídica es la que va a establecer qué hechos de la vida real son trascendentes para, para formar una relación jurídica y cuáles no, ¿no? O sea, y bueno, los que no están establecidos sencillamente van a formar parte de hechos ajurídicos, ¿no? De esta manera hemos terminado una primera parte. Ahora corresponde que nosotros revisemos qué tendencia tiene el derecho civil, ¿no? Ya hemos visto la relación jurídica, cuáles son los elementos de la relación jurídica, y ahora vamos a analizar, bueno, ya vamos a irnos adentrando de a poquito en el derecho civil. Hemos visto lo genérico, ¿no? Obviamente dentro de la relación jurídica hemos visto que hay personas, entonces es importante que nosotros analicemos quiénes son personas, es importante que entendamos cuándo comienza la personalidad, que es ese atributo de la persona, cuándo termina la personalidad, etcétera, etcétera. Ahora corresponderá revisar, a ver, algunos aspectos genéricos más, antes de ingresar ya, ¿no?, al tema. Porque ya hemos dicho que es derecho civil. Ya hemos revisado la relación jurídica, que forma parte, obviamente, de cualquier rama del derecho. No se olviden de la relación jurídica, ¿ya? Porque esta relación jurídica va a estar en cualquier área del derecho. Y ahora vamos a ver a qué apunta el derecho civil. Se ha llegado a hablar anteriormente de una crisis del derecho civil bajo el denominativo de publicización del derecho privado. Y evidentemente, ¿no?, el Estado de a poco se va inmiscuyendo más y más en las relaciones de los particulares. Sin embargo, el derecho civil, estimados estudiantes, ha ido evolucionando al ritmo de la civilización. Es decir, ya no estamos ante el derecho civil de los romanos o de los franceses, al que había hecho alusión antes. Si bien estos nos han dejado conceptos, no es la práctica, o digámoslo así, el sistema del derecho civil en general no es solo derecho romano, ¿no? No es solo derecho francés, es decir, no es una copia exacta. ¿Son requisitos necesarios estos? Obviamente conocer estos aspectos, sí, ¿no? Pero el derecho civil no se reduce a ello. Entonces nosotros vamos a ir estudiando cómo ha ido evolucionando y ustedes van a ir viendo cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Anteriormente, bueno, en un principio, con la codificación, digámoslo así, del Código Civil Napoleón, por ejemplo, en 1804, el derecho civil, sí, tenía una matiz más individualista, ¿no? Tenía menos restricciones, por ejemplo, para un propietario. De que tenía restricciones, tenía, ¿no? Pero eran menos. Era un poco más individualista, podríamos decir. Pero de a poco el derecho civil va teniendo ciertas tendencias que van buscando, digámoslo así, tomar al hombre como parte de una colectividad, ya no ser tan individualistas, ¿no? Y esto se va evidenciando ya en el Código Civil italiano de 1942. Y se van creando ciertas figuras, chicos, como la función social de la propiedad, por ejemplo. La propiedad ya no es, o sea, un propietario no puede sencillamente dejar estéril ahí su terreno el tiempo que le dé la gana, ¿no? Por eso es que surge después la usucapión, surge también la expropiación, etcétera, ¿no? Enriquecimiento sin causa, es decir, una persona no puede enriquecerse a costa de otra, diríamoslo así, por lo cual tendrá que restituir ese dinero, ¿no? La palabra técnica se llama repetición, tendrá que repetir eso. La responsabilidad objetiva, eso que ustedes han visto, ¿no? Ustedes han visto que la lex Aquilia, eso han debido ver, ¿no? En teoría de la responsabilidad. La responsabilidad civil va surgiendo en las 12 tablas y en la lex Aquilia, ¿no? La lex Aquilia que, digámoslo así, establece un sistema de responsabilidad subjetiva, pero de a poco se va estableciendo sistemas de responsabilidad objetiva, ¿no? Basados ya no en la culpa del sujeto para responder ante los daños generados, sino en el riesgo de la actividad que se está desarrollando. Eso ya lo han visto en teoría de la responsabilidad.
Y esto va demostrando que el derecho civil de a poco va evolucionando, ¿no? Y ustedes van a ver esto en la jurisprudencia extranjera más que nada. Nuestra jurisprudencia, digamos que ha copiado cierta teoría y no ha tenido mucho desarrollo tal vez, porque también han faltado teóricos que puedan sustentar el desarrollo del derecho civil. Pero bueno, el derecho civil entonces va evolucionando a nivel mundial, ¿no? Y Francesco Messineo nos ha dicho al respecto lo siguiente, ¿no? Los criterios que informan al derecho civil se inspiran en un principio diverso, es decir, ya no es individualista como antes. Esto es en la preeminencia de los intereses generales sobre los intereses particulares y en los que se llaman principios de socialidad. Es así que cuando ustedes revisen los materiales que se les va asignando, cuando puedan revisar textos de derecho civil, van a ver que la tendencia del derecho civil ya es una tendencia hacia la protección de los económicamente débiles. Ay, no ese nombre, de la protección de los económicamente débiles. El derecho civil en un principio era individualista, posteriormente le pone límites al individuo y finalmente ya se pone un poco más protector para los económicamente débiles, con diferentes instituciones, y eso ya va a corresponder que ustedes lo analicen y digan, efectivamente, ¿no? Ha habido esta evolución. ¿Cómo se estudiaba, cómo se ha estudiado hasta ahora el derecho civil, estimados estudiantes? Vodanovic es un compilador de las clases de Arturo Alessandri. Arturo Alessandri es un jurista chileno. De hecho, les he pasado, ¿no?, algo de esta obra. Manifiesta que se han dado los siguientes métodos, ¿no? Los métodos del derecho civil, para conocer el derecho civil, para interpretar el derecho civil, para generar ciencia del derecho civil, ¿ya? El primero de ellos es el método exegético. El método exegético implica un estudio aislado de cada artículo del código y en ese sentido se realiza un comentario gramatical. El mismo ha sufrido duras críticas. Esto lo han debido ver en la asignatura de oratoria y argumentación jurídica. Al menos Álvaro, recuerdo que realiza un análisis, ¿no?, de la exégesis, del positivismo ideológico y demás. Entonces, la exégesis, ¿qué nos decía? Tenemos que analizar el artículo de modo que podamos establecer qué es lo que ha querido efectivamente el legislador. Y esto lo vamos a hacer mediante un análisis gramatical, ¿no? Para los exégetas, que han sido denominados exégetas después por su crítico Jenny, para los exégetas, el código, o bueno, un artículo tiene un solo significado y no hay más posibilidades digámoslo, de interpretación, ¿no? Es decir, no hay más significados que aquel que en realidad ha querido el legislador, digamos así. Entonces era una etapa, digámoslo así, algo estática inclusive, ¿no?, que se podría considerar. Entre ellos encontramos a Laurent. De este Laurent creo que incluso hay algunos textos en internet. Rogron, Delvincourt. Y bueno, este método se da como análisis del Código Civil francés de 1804. Posteriormente se da un método mucho más científico, es decir, es absurdo analizar una norma jurídica o un cuerpo de normas jurídicas solo tomando en cuenta un artículo, ¿no? Por lo cual se va a acudir al método sistemático. El método sistemático, ¿qué es lo que va a hacer? Reunir preceptos de una misma materia para establecer doctrina jurídica, estableciéndose finalmente principios generales y excepciones. De este método ha sido padre Zachary y posteriormente los alemanes Aubry y Rau, ¿no? En el método sistemático, entonces, se va realizando un análisis o un estudio de la legislación, pero ya no tomando en cuenta solo una parte, ¿no?, porque es absurdo tomar en cuenta solo una parte para comprender toda la ciencia. Entonces, van a tomar en cuenta, ¿cómo diríamos?, los preceptos similares de un instituto, por ejemplo, de la propiedad, ¿no? Vamos a ver qué reglas hay sobre la propiedad.
Estudiamos las reglas de la propiedad y al final decimos la propiedad tiene que cumplir una función social, ¿no? En mérito a todas las limitaciones que establece el legislador, por ejemplo. Entonces se sacan principios generales. Es así que llegamos a un tercer método. El método exegético se considera, el primer método que hemos expuesto, se considera que ya no tiene aplicación, ¿ya? Pero el método sistemático todavía tiene trascendencia y así finalmente tenemos el método de las construcciones jurídicas. Implica una síntesis de las grandes instituciones y doctrinas del derecho civil. Es decir, ya no solo me refiero a una institución, ¿no? Agarro todas las instituciones del derecho civil y busco principios genéricos. Uno de los grandes principios, por ejemplo, del derecho civil es el principio de buena fe, ¿no? La buena fe se presume, la mala fe debe probarse, ¿no ve? O nadie está obligado a vivir en copropiedad, por ejemplo, no sé, se van generando varios principios que van a ir escuchando ustedes a lo largo de la asignatura, ¿no? El principio de buena fe, por ejemplo, es uno de los más genéricos y ese se aplica tanto a la posesión como a contratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el método de las construcciones jurídicas, ¿qué nos dice? Se construye la doctrina jurídica de las instituciones que sean similares. Se estudian diferentes instituciones, ¿no? Estudio contratos, estudio obligaciones, derechos reales, personas, y también se estudia las doctrinas referentes a ellas para posteriormente buscar qué relación hay entre estas y finalmente formar una unidad que es la construcción jurídica. Constituye un legado de los juristas alemanes que posteriormente se extiende en Francia, entre ellos con autores como Planiol, Collin y Capitant, Josserand, Bonnecas, Julien Bonnecas y los hermanos Massot, ¿no? Entonces, esto sí lo van a poder evidenciar en los textos de doctrina. A ver, ahora corresponderá